Muy bien, qué bueno que nos acompañan. Y en esta ocasión estaremos revisando los versículos del 8 al 10 de la carta a los Gálatas capítulo número 1. Y después de haber revisado el versículo 6 y 7, en los que vimos qué es el Evangelio y qué es a lo que Pablo llama otro Evangelio o un Evangelio diferente, vamos a ver ahora en versículo del 8 al 9 el peligro de traer un Evangelio diferente. Dice el texto de la siguiente manera: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Los acontecimientos que condujeron al escenario que se estaba desarrollando en la comunidad de Galacia pudieron haber sido, número uno, y sí en orden de importancia, ¿ok? Es que de forma directa los gálatas estaban siendo influenciados a sujetarse a la autoridad rabínica. Número 2, malos entendidos en la forma de proceder de Pablo. Esto es, a las comunidades de Galacia les estaban haciendo creer que sus fundadores, ¿ok? Esto es Pablo y todo su equipo, estaban enseñando un mensaje diferente al que originalmente habían recibido. Para cualquiera de las posibilidades, la verdad es que estaban enseñando un evangelio diferente. ¿Ok? Pablo comienza diciendo: mas si aún nosotros. Tengamos bien presente que la forma de analizar los textos de Pablo es a la luz de las palabras de Yeshua y de lo escrito en la ley y en los profetas. De otra forma, caeríamos en el error de malinterpretarlos, torcerlos, como lo dice Pedro en 2 de Pedro capítulo 3 versículo 15 y 16. Dice: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Lo anterior, por si se llegase a pensar que Pablo está cambiando de parecer o se está contradiciendo. Esto de ninguna manera es así. El problema no fue lo que dijo Pablo, sino cómo fue interpretado por los que vinieron después. Por otro lado, confiadamente podemos decir que Pablo en todo momento se alineó totalmente al mensaje del Mesías Yeshua, que dijo: no penséis que he venido para abrogar, esto es, malinterpretar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir, esto es, dar la correcta interpretación. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Pablo, como emisario de Yeshua, y al igual que todos los demás emisarios, debían alinearse y sujetarse a la Torah escrita y al mensaje del evangelio contenido en la ley y los profetas. Es obvio que hay una necesidad de Pablo para advertir a las comunidades de Galacia contra los que traen un falso evangelio. Al hacerlo, da por sentado que la gente puede entonces seguir a un hombre que perciben puede tener la verdad de Dios. Esto lo vemos a nuestro alrededor hoy en día con los cultos, los gurús, líderes, etc. En la frase mas si aún nosotros, Pablo usa una suposición extrema en la que aún él mismo se incluye y a todos los demás emisarios. ¿Cómo podían aquellos que enseñaron el verdadero evangelio volverse y predicar lo contrario? O peor aún, ¿cómo podría un mensajero del cielo hacer tal cosa? Esto tal vez en referencia a Hechos capítulo 7 versículo 38, cuando dice: ese es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí. ¿Recuerdan?
Estaba en el monte Sinaí dando las instrucciones de la Torá. Y dice, y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida. De ahí que es posible que Pablo, cuando dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo, ok, es una referencia posiblemente a este ángel que le hablaba en el monte Sinaí. Dice, ni siquiera ese ángel que habló en Sinaí puede venir y traer un evangelio diferente. Si lo hace, sea anatema, como lo vamos a ver ahorita. Así, Pablo se mueve de una situación hipotética, inconcebible, a una situación concreta y real que prevalecía en las comunidades de Galacia. ¿Cuál es esta suposición extrema en la que él aún mismo se incluye y que sirve como advertencia? En la de traer otro evangelio diferente. Ok. Otro evangelio diferente, ya vimos que implican las palabras otro evangelio o un evangelio diferente en los versos 6 y 7. Pueden revisarlos, por favor. Ahora, ¿qué dice la Torá acerca de traer otro mensaje diferente a lo que está escrito? Dice en Deuteronomio 18:20, el profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Esto es a lo que Pablo está haciendo referencia cuando dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente. Y luego dice él, del que os hemos anunciado. Como ya vimos previamente, decenas de años antes de que Yeshua hiciera su aparición en Jerusalén, ya se habían establecido comunidades israelitas en la región de Galacia. En sus 3 viajes misioneros, Pablo llevó el mensaje del evangelio a estas regiones. Este es el mensaje al que Pablo se refiere como del que os hemos anunciado. ¿Ok? Esto es previamente. Dice y continúa Pablo, sea anatema. Pablo casi que les está diciendo, más vale que se deshagan de la religión hecha por el hombre y regresen a los mandamientos escritos de la Torá. Si alguien renuncia a la Torá escrita, a los profetas y a las escrituras, si alguien renuncia a la fidelidad de Dios por seguir a la autoridad rabínica, inmediatamente están poniéndose bajo una maldición del cielo. Y como ya vimos, si alguien incluso del cielo pudiera haber sido enviado a enseñar algo distinto a lo que Moisés nos dio, sus palabras de vida de acuerdo a Hechos 7:38, entonces esa persona quedaría bajo una maldición. Y Pablo lo dice 2 veces. Aquí está Deuteronomio 27:26 para confirmar la declaración de Pablo en Gálatas 1:8 y 9. Deuteronomio 27:26 dice, maldito el que no confirme las palabras de esta Torá, estas enseñanzas, para cumplirlas. Y dirá todo el pueblo, amén. La palabra confirmar, ok, es la palabra hebrea kum, que significa permanecer, establecer, confirmar, llevar a efecto. Ok. A esto el pueblo contestaría, sí, que así sea, sí, que esto quede como verdad, sí es verdad, amén, sí es verdad, estoy de acuerdo. Si alguien, en lugar de confirmar, establecer o llevar a efecto las palabras de la Torá, le añade, le suprime o sigue simplemente otra Torá, quedaría bajo maldición. Dice aquí en Deuteronomio 27:26. Dice, maldito el que no confirme las palabras de la Torá. En Deuteronomio 13, del 1 al 5 dice, cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni a tal soñador de sueños, porque el Señor vuestro Dios os está probando para saber si amáis al Señor vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos del Señor vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a él serviréis y a él seguiréis. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra el Señor vuestro Dios, que te sacó de tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino por el cual el Señor tu Dios te mandó que anduvieses, y así quitarás el mal en medio de ti. Cualquier mensaje
que proclama la obediencia a cualquier otro sistema que no sean los mandamientos de Dios es un mensaje falso, y los que lo enseñan son condenados por la Torá a la muerte. Este punto es tan claro para Pablo, por lo que lo repite en el verso 9. Como antes hemos dicho, también lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Así, tenemos al judaísmo rabínico, en donde los rabinos dicen a millones de judíos: sigan la ley oral, cumplan la ley oral, sujétense a la autoridad rabínica, obedézcanos y cumplan la ley oral. De hecho, decirle a un judío dentro o fuera de Israel que necesita retornar y estudiar la Torá es automáticamente entendido que significa: debes seguir y obedecer a los rabís, debes retornar y estudiar la Torá oral. No hay una línea de separación entre la Torá escrita y la Torá rabínica, son entendidas como una misma cosa. Aquí me gustaría mencionar lo siguiente: hemos conocido personas que pasaron por el proceso de haberse alineado, por así decirlo, al catolicismo romano, después al cristianismo evangélico, después se adhirieron a un grupo de estudio de raíces hebreas, luego al judaísmo mesiánico y por último al judaísmo rabínico. Y aquí negando a Yeshua el Mesías. En esto último, pensando que el judaísmo rabínico es la auténtica y verdadera fe bíblica. Pero también tenemos al cristianismo romano con sus pastores, predicadores, maestros, sacerdotes y profesores de seminarios, quienes están imponiendo a millones y millones de personas la idea de que tienen que seguir el dogma y la tradición de la iglesia y que deben de apoyar las ideas de la llamada iglesia. La verdad de las cosas es que si alguien renuncia a la Torá escrita, los profetas y los escritos, y si alguien renuncia a la fidelidad de Dios por seguir y sujetarse a la autoridad rabínica o cualquier otro sistema que no se ajusta a la Torá escrita, inmediatamente están poniéndose bajo una maldición del cielo. Versículo 10. El mensaje del evangelio de Pablo no vino por un deseo de agradar a los hombres. Dice así el texto: pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres no sería siervo del Mesías. Busco el favor o trato de agradar a los hombres. Los fariseos de la época de Pablo promovieron su propia autoridad para hacer leyes y que reemplazaban la palabra de Dios. Utilizaron su influencia política y social para persuadir a las masas a seguir sus reglas, costumbres y leyes, incluso cuando estaban claramente en un marcado contraste con la instrucción de las Escrituras. El que quiere hacer las cosas que agradan a Dios no puede también hacer las cosas que agradan y afirman y respaldan a los hombres. Lucas 16, 13 al 15 dice: ningún siervo puede servir a dos señores, porque obedecerá al uno y amará al otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros, y se burlaban de él. Entonces les dijo: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. También en Mateo 23, capítulo 23, versículo 4 y 5, la primera parte dice: ¿por qué atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres? Pero ellos ni con un dedo quieren moverlas, antes hacen todas sus obras para ser vistas por los hombres. Pablo no busca jugar este juego. Veamos, en Hechos 23:1 dice: entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. En Hechos 24:16: y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. En 1 Tesalonicenses 2, del 1 al 6, tenemos: porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y siendo ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran oposición. Porque nuestra exhortación no precedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles del Mesías.
Por otro lado, Pablo menciona lo siguiente en 2 Corintios 11, el 24 al 27. ¿Son ministros del Mesías? Como si estuviera loco hablo, yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. De aquí que Pablo decía: de aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Yeshua. Las cicatrices, como alguien dijo, son muestras que el pasado fue real. Y en el caso de Pablo, eran muestra de no andar agradando a los hombres. Si Pablo se hubiera dedicado a agradar a los hombres, no hubiera tenido problemas con nadie. Muy bien, hasta aquí esta porción. Gracias.